Hola, en este capítulo vamos a ver cómo funciona un disco duro y el administrador de discos de Windows. Empezamos con el disco duro. En esta diapositiva estáis viendo un disco duro abierto con las distintas partes que lo forman. Nos vamos a centrar en las dos más importantes que hay, que son el plato y el brazo con las cabezas. Entonces deciros que el plato, o nos podemos imaginar el plato como una superficie magnética que consta de pequeñísimos imanes que tienen una orientación determinada y según esa orientación, pues están, si es en una dirección, almacenan un cero, si es en otra dirección, almacenan un uno. Entonces, esa información magnética puede ser leída por las cabezas lectoras, de forma que cuando que se induce una corriente en una dirección o en otra, y eso pues será un cero o un uno que leerá el ordenador. Y también funciona al revés. Si nosotros en la cabeza inducimos una corriente, pues esa corriente creará un campo magnético que orientará los pequeños imanes que hay en el plato del disco. Y de esa manera quedará grabada la cabeza, permitirá que grabemos también información en el plato. El plato va girando, lógicamente, y el brazo se va desplazando a lo largo del disco también para posicionarse en la zona que se quiera leer en cada momento. Todo esto está controlado por una placa electrónica que normalmente es visible desde fuera, que es la que, digamos, organiza el movimiento del plato y del brazo para situar las cabezas exactamente en el punto en el que se desea grabar o escribir datos. Grabar o leer datos, perdón. Lógicamente, esta información está estructurada dependiendo de la geometría que tenga el disco. El plato del disco se divide en pistas. Aquí tenéis en color rojo lo que sería una pista. Sería una zona que está a la misma distancia del centro, toda la zona. Se divide en sectores, una pista se divide a su vez en sectores. Y como el disco puede tener más de un plato, pues entonces recibe el nombre del cilindro todas las pistas que están a la misma distancia del radio. Como aquí dice, las que están alineadas, verticalmente alineadas. Hay que decir también que cada plato tiene dos caras. Entonces, por ejemplo, si tenemos como está aquí un disco de 4 platos, pues entonces tendríamos 8 cabezas, dos por cada lado, dos por cada plato, una por cada cara. Y por último, un clúster o unidad de asignación, pues es el conjunto de varios sectores de una pista, que bueno, esto ya lo organiza el sistema operativo, lo vemos a continuación. Es lo que se llama una unidad de asignación. Como digo, esto ya depende del sistema operativo y del formato lógico. Nosotros cuando formateamos el disco, lo que hacemos es que agrupamos varios clústeres, varios sectores en una sola unidad de asignación. De forma que esa unidad de asignación solamente la puede ocupar un archivo. Aquí tenéis un ejemplo que yo creo que queda bastante claro. Si, por ejemplo, la unidad de asignación fuera de 1024 bytes y grabamos un fichero de 2530, pues con dos unidades de asignación, con dos clústeres nada más, no sería suficiente. Entonces nos ocupará 3 unidades. Entonces estaríamos utilizando 3072 bytes de almacenamiento en el disco duro. Habría un espacio que, digamos, se desaprovecharía porque ahí ya no se puede grabar otro archivo. En el disco duro hay también unas partes del disco duro que son vitales. Una es lo que se llama el MBR, el registro maestro de arranque, que es una zona del disco duro donde el sistema operativo, cuando arranca, intenta cargar el sistema operativo o la dirección de arranque del sistema operativo. Y luego además hay otra zona, que es lo que se llama la FAT, en inglés File Allocation Table, que contiene la información de en qué pista y en qué sector, más bien en qué unidad de asignación
está grabado cada archivo. Cuando formateamos un disco a bajo nivel, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que estamos recreando la geometría del disco. Esta división física del disco en pistas y sectores viene, digamos, condicionada o está controlada desde la electrónica del disco duro, desde la placa electrónica del disco duro. Entonces, cuando formateamos a bajo nivel, lo que se hace es que se marcan cada uno de los sectores de cada una de las pistas, se marcan con ceros, de forma que el disco queda borrado completamente. En cambio, cuando hacemos un formato con el sistema operativo, pues lo que hacemos es agrupar esos sectores en unidades de asignación o clústeres, e incluso podemos crear distintas particiones para organizar mejor la información que hay en el disco. Podemos crear, por ejemplo, en un solo disco físico, podemos crear varias unidades de almacenamiento. Y se crea también, cuando formateamos a alto nivel, se crea la tabla de localización de archivos, que, como ya hemos dicho antes, es el sitio donde se guarda la información de la posición que ocupa cada archivo en el disco duro. Y por último, para acabar, vamos a ver el típico, bueno, el disco más habitual que en este momento se utiliza. Tiene una conexión serie, se llama disco SATA, serial ATA. Y el aspecto que tiene la conexión es el que estáis viendo aquí. Esta es la parte del disco. Este sería el conector de datos y este sería un conector de alimentación. Y luego el conector de alimentación viene de la fuente de alimentación del ordenador, y el conector de datos se conecta normalmente a la placa base del ordenador.